Que más marcaron el cine de terror, el cine de género en la nueva década de los 2000, a través de una serie de películas que desde el cine independiente significaron una nueva vía para el género, un cine más posiblemente contenido visual más minimalista a veces, más introvertido, y que utilizaba también referencias del cine de terror clásico, sobre todo de los años 70. Ahí tenemos The Roost, tuvimos House of Devil, una película que recuperaba el cine del Satanic Panic de los 70, The Innkeepers, otra película que se ha convertido en una película de culto con los años, una curiosa Haunted House Movie. The Sacrament, que daba la vuelta al tema de las sectas desde un concepto de terror en directo, que exclausuró Sitges en una edición de los 2000, y hasta llegar ahora a tenerlo aquí con Pearl, la, digamos, continuación en retro de la película X, que se estrenó también este año, y también para concederle el Time Machine Award por su contribución a esa evolución del género, ¿no? Esa evolución que ha marcado otros directores como él desde los años 2000, y que directores con sus películas han llenado los festivales de cine, a veces no fantásticos o no especializados, también como Sundance o Venecia, donde estuvo también la película Pearl. Con nosotros hoy Ty West, Time Machine Award. Thank you for coming. Thank you for having me. Felicidades por el premio y por sus películas. Un poco viendo la trayectoria, sobre todo de estas dos últimas películas, ¿crees que estas dos últimas películas pueden dar pie a un nuevo icono del terror, un nuevo icono dentro de la cultura popular, e incluso crear una franquicia, una saga de películas con estos personajes? Thank you. It's hard for me to say what will happen, after the movies. I think we're going to make 3 of them, and so it's sort of become a franchise, whether I like it or not. That's just sort of what happened. And I think it's been really great working with A24, and especially great working with Mia Goth. And I think we're just trying to do something a little bit different than what people are used to, and trying to, I guess, remind people that horror can be more diverse than I think it's commonly seen as. I think it's especially with a slasher movie, it gets seen as sort of one thing, and X, in a way, is, I think, what people think of when they think of a slasher movie, but Pearl kind of expands upon that, and then what we'll do in Maxine expands upon that more. So I think it's, for me, having not made a horror movie in 10 years, it was just trying to figure out what would make it fun to do it and try to make it feel, fresh for an audience that is very familiar with these types of movies. Muchas gracias para empezar, y la verdad es que es difícil decir qué pasará. Serán 3 películas y estoy muy contento de haber podido trabajar con Adrian Ford y con Mia Goth, y estamos intentando hacer algo diferente, intentando recordar al público que podemos ser más diversos en el sector de los slashers. La película X era un slasher, y Pearl intenta expandir ese concepto, y en la película que vendrá después intentamos ir un poquito más allá, para intentar que tengamos esa sensación de más frescura. Enhorabuena por la película. Yo quería preguntarle por esa distorsión que hace de la América rural, de la Norteamérica rural, que cómo se lo pasaron, porque es que si fue divertido para ustedes, porque es que no hay nada de esos tópicos que solemos ver en otro tipo de películas, no de género fantástico, que no sea trastocado o sea manipulado hacia la historia de Pearl, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo se lo pasaron y cómo fue el proceso de distorsión de esa América rural. ¿A qué te refieres exactamente con esa pregunta? Distorsión del... Todas aquellas secuencias que pues, nos trasladan a esa América rural son manipuladas o llevadas al terror, a la distorsión, al romperla de alguna manera y quitar lo idílico y quitar lo bonito, por así decirlo, para llevarlo a una historia oscura y tenebrosa, ¿no? Okay. Yeah, well, that was kind of the thing with Pearl. The thing about it was, especially with the aesthetic of the movie being this sort of
almost Disney-like, beautiful golden age of Hollywood type Technicolor inspired thing, was to create a sort of a pastiche or an aesthetic that you're familiar with being associated with happiness and associated with bliss and associated with hopes and dreams. And usually in movies where that's associated, they go on and achieve those dreams and their lives turn out the way they hoped. But I thought it was just interesting to set a horror movie within an aesthetic like that, because it's not common that that's done, and it felt fresh for like I said, for a modern audience who's very hip to horror and hip to horror tropes. It felt like a way to take something that was very retro and kind of make it modern at the same time. And I just thought there was something really interesting in the contrast between this sort of Disney-esque style world and this very demented story happening. Pues esto es lo que pasa con Pearl, que la estética, ese diseño de la edad de oro de Hollywood, creando esta estética prestige, ¿no? que transmite esperanzas y sueños. Normalmente cuando una historia está contada en este entorno acaba bien, pero lo que me parecía interesante es salir de lo común y que esto transmitiera una idea más fresca y coger algo retro y convertirlo en algo moderno. Y este contraste es lo que yo quería para mi película. Tae, bienvenido. Hola. En una escena de Pearl, y no es ningún spoiler ni mucho menos, podemos ver cómo el proyeccionista de las imágenes proyecta precisamente unas imágenes, y valga la redundancia, de un cine porno softcore que estaba prohibido en todo el mundo, bueno, sobre todo en Estados Unidos, y que iba al mercado negro directamente. Entonces quería preguntarte cómo fue el proceso de introducir estas imágenes, si son reales y que son preludio, además de lo que va a pasar en X, por lo del tema del rodaje de cine porno. Gracias. That is real. It is called A Free Ride, and it's one of the first known porn movies that people have a archive record of. There's some debate on whether it was from 1916 or a little bit afterwards, but I had been aware of that. I don't know why I had been aware of it, but I think years ago I went to Indiana in the United States, and the Kinski Institute, which is sort of an institute about the history of sex and archive things about sex, they had a good copy of that, and it was like the first porn movie ever. So I just always remembered that, and I thought, well, maybe we could get that for this, and we called them, and they gave it to us. And so, the real reason for it is that obviously it being related to the movie X, this was the beginning of that, and it's a tie-in between the two movies. But yeah, it's a real movie. Sí, es una película de verdad, se llama Free Ride y se dice que es la primera película porno conocida que está en los archivos. Se dice que es de 1916 o quizás un poco más tarde, porque hace unos años fui a Indiana a un instituto que se dedica a la historia del sexo y allí tenían una buena copia de esa película. Entonces, siempre me ha quedado esto en mente y pensé, pues lo podríamos utilizar. Y sí, es el vínculo que relaciona las dos películas. Gracias. Hola. Hola. Y muchas gracias porque me ha encantado la película, bastante más que la anterior, porque, por el aspecto inicial de películas de los años 50, que parece hecha con el Technicolor de la Metro, una película de Lassie, ¿no? Hasta que acaba, que va bajando hasta el American Gothic. Una cosa que me han sorprendido las decisiones, quizás un poco arriesgadas, como es la del monólogo de Mia Goth, o el caso de incluir bastante menos sangre, complacer quizá menos al seguidor del gore, del slasher. Quisiera preguntar sobre estas decisiones, y hasta qué parte ha tenido que ver con ellas Mia Goth, porque como co-guionista, ¿no? No, the story, I mean, there's not a lot of murder in the movie, but when it does happen, it's
gory or bloody in its own right, but there's not that many, because it was much more of a psychological story. Mia and I wrote it together. I don't think that had any influence on that. I think it was more just, we knew, the plan was to have the climax of the movie be this big monologue for her, because for a movie that was very rich in aesthetics and a movie that was very heightened in its style, we wanted the climax of the movie to be about what was going on inside her head. And that was always the goal from the beginning, because we didn't want to repeat X. We didn't want to just have a movie come out 6 months after X and have it be more people on a farm getting killed, because I think everyone would have just been bored, right? From the very beginning. And then it also is part of a 3-part thing. So the movie that comes next, which is called Maxine, if that had just been a sequel, it's not as interesting as if it's part 3, and so it's sort of been all kind of a big thing. But as far as it being, violent and whatnot, it always just felt like this was the story about this girl and her dreams and her ambitions, and it was going to mostly be about her psychological state more than anything else. So it felt like if we had made her just start killing lots of people, I don't think you would have taken her very seriously. En esta película aparecen también muchos asesinatos, pero la idea era más ir a la psicología, o sea, que fuera una historia más psicológica. Y el hecho de que Mia y yo escribiéramos juntos no tiene nada que ver con el hecho de que hubiera menos sangre. Esta película es como un gran monólogo, y cuando hay una estética tan rica, queríamos que el clímax se centrara en lo que le pasa por dentro de la cabeza a ella. Y pensábamos que si hacíamos otra granja con más gente a la que mataban allí, pues que la gente se aburriría. Entonces la película que viene, que se llama Maxine, será la secuela, y bueno, no queríamos que fuera como parte 3, por eso hicimos ese cambio. Y acerca de la violencia, realmente queríamos que fuera una historia más acerca de los sueños de la protagonista y de sus ambiciones, un reflejo de su estado psicológico, porque si seguíamos matando a tanta gente, a lo mejor no nos tomaban tanto en serio. Hi, Ty. I have two questions. About Maxine, it always supposed to be a trilogy? Yes. And yeah. And I read you thought to do it in a black and white way. Why did you change your mind? When I first thought of Pearl, I thought of doing it black and white in a very sort of German expressionist kind of stylized way. And a big part of that was A24 was excited about the idea of making the movie, but I had to convince them that we were going to make 2 movies in a row, and we hadn't even made a first one yet, and that was a tall order. So I was looking for anything that would make it more appealing, and doing it in black and white would have been much cheaper, frankly, because we would not have had to, like between X and Pearl, we had to restore this farm to this like beautiful, idyllic, colorful way. If we had done it in black and white, we didn't have to paint anything because it would just be gray. And so it was a way to just kind of do it faster and cheaper. But thankfully, A24, they didn't really care about that. They cared about the movie, and they liked the movie, and the other idea was to do it in this very sort of Technicolor-inspired way, and that was appealing to them, and so they said, let's not worry about saving the extra few bucks, and let's make it the right way. La pregunta era que al principio habían planteado hacer Pearl en blanco y negro. Y entonces la respuesta ha sido que cuando la primera vez que pensó en Pearl, pensó en hacer algo que reflejara una especie de expresionismo alemán. Y cuando hablé con Adrian Ford, tenía que convencerle de que haríamos 2 películas más, no solo una. Entonces yo quería convencerle pues buscando maneras de hacerlo más económico, y hacerlo en blanco y negro hubiera sido más económico porque no hubiéramos tenido que pintar todo ese Technicolor. Hubiera sido más rápido y más barato, pero me dijo que no le importaba eso, que le gustaba la idea y que preferían invertir más dinero y que quedara bien. Hi, Dan. Can you talk a little bit about the involvement of Mia Goth in the 2 films? Because in the first movie it plays 2 characters, and now it's also the screenwriter with you. And it's amazing that this is the first time that she's playing 2 lead roles. Yeah, you cannot believe that nobody had given
give her before a lead role. So tell me a bit about Mia Goth and the importance that she has in these films. Sure. Do you want to do that first? La pregunta que tenía es acerca de Mia Goth y en las dos películas y cómo se ha involucrado en las películas, porque esta es la primera vez en la que ha tenido dos papeles muy importantes dentro de la producción, como protagonista y como guionista. The goal with X was always to have whoever played Maxine play Pearl, and I didn't know if I'd find anyone that could do that. Mia was the second person I met, and we had a great conversation about her being Maxine, and about halfway through the conversation I mentioned, well, ideally, I'd like you to play both roles. What do you think about that? And we were in the midst of a conversation on Zoom, and she just sort of stopped, and I could see the wheels turning in her head. And she was just like, I could kill that. And she was so serious, and I just believed in her so much. And I had seen her work before, and I was sort of a fan of her work, but I think for me, she really understood the movie that I was after with X, and I think she understood Maxine very well, and I think in that conversation she understood Pearl very well. So I felt like she got it. She got that in many ways these were two different characters but kind of the same person. And I think X was a movie that was very much about showcasing like the craft of cinema and putting the different crafts of cinema on display, one of which being performance, one of which being special effects makeup. And so she was just down for it. And so that was great. And then I went off to New Zealand to start prepping X. And that's when the idea of Pearl started coming about in my head. And I felt like the character of Pearl in X, we catch up with her very late in life and we don't learn a lot about her. But I knew a lot about her because I needed to, because if Mia had questions about the character, I didn't want to be like, I don't know. Like I wanted to know, I wanted to be able to tell her what her life was like. So when the idea for the Pearl script came up, I already knew, and we'd been talking about her backstory. So it just became like, well, if we just wrote a movie out of this, because she was playing Pearl, I felt like there was no movie without her. So we should just collaborate from the conception on this. And I had 2 weeks of quarantine to get into New Zealand. And in that time, we would FaceTime because she was still in the States. And we just collaborated and wrote the scripts, and here we are. El objetivo en X ya era que Maxine fuera Pearl, y Mia fue la segunda persona que conocí para hacerlo, y le dije, mira, idealmente a mí me gustaría que tú hicieras los dos papeles. Y estábamos hablando por Zoom y de repente se quedó callada y vi cómo le estaba rodando la cabeza y me dijo, pues yo lo clavaría. Y yo ya era fan de sus trabajos, y ella entendía a la perfección a Maxine, entendía a la perfección a Pearl, y pensé pues que estaría bien que en X pues girara en torno también pues de la ejecución del proyecto, de los efectos especiales, del maquillaje. Entonces yo estaba en Nueva Zelanda cuando me llegó la idea para Pearl, y en ese momento conocemos a Pearl, el personaje de Pearl, en un momento más adelantado de su vida, y no sabíamos exactamente lo que le pasaba en la primera parte de su vida, pero yo sí lo sabía porque Mia me lo había preguntado para prepararse el personaje, me había preguntado por los antecedentes del personaje. Entonces estuvimos hablando de su historia. Y bueno, durante 2 semanas de la cuarentena que yo estuve en Nueva Zelanda y ella estaba en Estados Unidos, pues hicimos varias videollamadas y lo fuimos concretando, y allí es donde salió el guión. ¿Originalmente este proyecto nació como una trilogía o fue algo que fue evolucionando? Y si nació como una trilogía, ¿fue este el motivo por el que estuvo 6 años sin rodar ninguna película entre X y la anterior? Gracias. No, X was just going to be its own movie, and then when the idea for Pearl came up, I thought of it as 3 movies, and so I had the idea for Pearl because we were in New Zealand and we could make these movies back to back. But at the same time, I had the idea for the 3rd movie, and A24 was very excited about the 3rd movie because in a way, it's more of a direct sequel. It takes place after X, so it was easier for them to wrap their head around, well, this will be catching up with the character afterwards. But to me, making a sequel after X wasn't as interesting as that being part 3. So for me, I felt like we had to go back before we could go forward. And because we were in New Zealand and because Pearl was going to take place in the same place as X,
we had already built all of this stuff, so it was very easy to shoot them back to back. So it was conceived like once I had an idea for a second movie, I had an idea for a third movie, and that was the overall thing. But I had not thought of that prior to writing X. So had nothing. I was happily just directing television shows for the last 5-6 years. It had nothing to do with the busyness of writing. I actually wrote X and Pearl very quickly, and Maxine for that matter. La verdad es que no, cuando concebimos X era una película, una única película, pero cuando tuve la idea para Pearl, ya tuve la idea para la siguiente. Entonces ya en ese momento sí supe que serían 3, porque me vino la idea al mismo tiempo para hacer la tercera película, y a Adrian le gustó mucho la idea y pensamos que sería más fácil conocer el bagaje del personaje. Entonces, para mí, teníamos que hacer primero una película que fuera antes de X y una película que fuera después de X. Y Pearl está rodada en el mismo sitio que X. Y bueno, eso, cuando tuve la idea para la segunda, también tuve la idea para la tercera, pero antes de X realmente no me había planteado que hubiera más. Y lo que estuve haciendo fueron series de televisión durante 5 o 6 años. Hola, buenos días. A ver, yo voy a hacer una pregunta que quizás sea más o menos anecdótica, quizás no. Y es, ¿cuánto hay de voluntario y cuánto de casual haber ambientado la película en 1918, en plena pandemia de la gripe española? Porque de algún modo, para mí, eso aumenta redimensiona la idea de enfermedad que pesa sobre la película, refuerza también la claustrofobia, el hecho de estar encerrados, de no poder comunicarse, y a la vez conecta con el espectador que acaba de pasar una situación de terror similar a esta, o sea, muy similar a esta, confinamiento, etcétera, etcétera. There's a little bit of both. When I knew we were going to tell a story about Pearl when she was younger, when you go back 60 years from 1979, you become at 1919, and if you go one more year, it happened to be similar to what the whole world was going through at the time that I was writing it. So knowing that it was going to be about her being younger and that it actually would time out that way was a bit of a coincidence, because I didn't think of that when I wrote the movie to take place in the 70s. If X had taken place modern, she would be too old. I wouldn't be able to do that. But I just happened to have written X to be a 70s movie, and so when you reverse engineer her age, it ended up being right around there. And of course, as soon as that happened, the idea of isolation, which was already part of the story, it became something that was so relatable to the whole world at the time, that it added another layer that felt, unavoidable, and felt like it was a way to make a movie that spoke a little bit to what everybody was going through without being about what everybody was going through today. And it just added another, I think, relatable layer to her character. Sí y no, un poco de todo. Cuando supe que quería hacer la historia de Pearl, bueno, en ese momento no pensé que el mundo en el que se ambientaría sería tan similar al mundo en el que estamos ahora. Esto fue más bien una coincidencia, porque si X hubiera sido un poco más tarde, después ya hubiera sido demasiado viejo, ¿no? No hubiera encajado en el tiempo. Pero como X estaba ambientada en los 70, pues entonces la juventud de Pearl sí que me encajaba con esa época. Entonces, cuando el tiempo en el que sucede, pues sí que encaja con esta sensación de confinamiento, y esto le añade una capa a la película. Y era una manera de hacer una película que hablara de lo que nos pasaba de una forma diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo quería preguntarte cómo ha sido el proceso de creación del personaje en la escritura del guión. Si te has documentado en algún asesino en serie real y si también has tirado de algún referente cinematográfico. Y en caso de ser que sí, pues ¿en cuál? ¿O en cuáles? Not really. I think I kind of already knew a bit about the character because of writing X, because even though you don't learn a lot about her in that movie, as I said before, I had to know so that I knew, what her motivations and whatnot were. Certainly I'm aware of things that serial killers tend to do, whether it be animals and killing animals and things like that. But for me, it was really just a story about someone who wanted a different life and at some point was willing to do whatever it took to get that. So it really became, it's like once you started writing the character and you started getting, familiar with her,
it really just became about telling the story about her and less about affecting it by saying this is what other killers have done or by trying to make it familiar to other things. I mean, from an aesthetic standpoint, the golden age of Hollywood filmmaking certainly was influential as far as anything from The Wizard of Oz to The Red Shoes to things like that was certainly, from an aesthetic standpoint, I was aware of and was thinking about. But from a character standpoint, it was really just writing a person that felt relatable. So that way, when she does terrible things in the movie, you still like her and understand. I mean, there's a moment in the movie when she goes to a dance audition that virtually everybody who's seen the movie is really rooting for her to get the part. And that's strange considering she's killed a bunch of people. But you're so on her side because hopefully she's a relatable person. No, en realidad no. Yo ya sabía cómo sería el personaje, por lo que he contado antes, que tenía que saber cómo era su pasado durante la creación de X. Pero yo ya sé más o menos lo que hacen los asesinos en serie y en realidad yo lo que quería es que la historia fuera acerca de alguien que vive diferente, que le gusta vivir diferente y contar su historia. Pero no quería que su historia se viera afectada por las influencias de otros asesinos en serie o que tuviera otras influencias. Por supuesto, hay referencias al Mago de Oz, los zapatos rojos, pero lo que yo quería para el personaje cuando estaba escribiéndolo es que fuera cercano al público y que al público le siguiera gustando ese personaje. De hecho, cuando va al casting, el público quiere que ella consiga el papel. Entonces, esto es lo que quería yo. Escribir X es, de alguna manera, como guionista, tuviste que interpretar el pensamiento femenino. ¿Cómo la incorporación de Mia Goth al guión de Pearl ha cambiado la percepción del personaje desde un punto de vista escrito por una mujer? It didn't really change very much. I think that, Mia's contribution to writing Pearl was we had already been collaborating on X, so we were pretty much on the same page. So what I would, she contributed a lot of specific ideas that came from her and not me. So in that regard, it would be, she would say, what if I did this in the scene, or what if I did that in the scene? And those were her ideas, and so. But it wasn't, none of it was like surprising because we had been talking about this all the time. So it felt like we just knew who Pearl was. And part of the reason why we wrote it together was I felt like we had spent so much time developing the character for X that that we were kind of just two halves of the same brain at that point. And it felt like an easy way to do it. But there wasn't anything that was sort of like, we were on different pages about. We just kind of we're heading in the same direction all the time. La verdad es que no ha cambiado mucho la contribución de Mia en Pearl, porque también colaboramos en el proceso de creación del personaje para X. Sí es verdad que ella en esta ocasión aportaba ideas específicas, me decía, a mí me gustaría hacer esto, vale, pues venga, y me decía, ¿y qué pasaría si hago esto aquí o si hago lo otro allí? Pero no nos sorprendió nada porque ya sabíamos cómo era el personaje de Pearl, lo habíamos trabajado en X, habíamos pasado mucho tiempo creando ese personaje para la primera película, así que ya desde el principio íbamos en la misma dirección. Hola, buenos días. Hola. A mí me gustaría preguntarle un poco si nos puede adelantar un poco de Maxine o de cómo va a ser, porque tal como acaba X, la verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo puede continuar la historia. Y sobre todo porque conociendo su cine o intuyo que no será, y por lo que nos ha contado, no va a ser una secuela convencional. No le apetece hacer lo mismo 6 meses después. ¿Podría contarnos un poco sobre el tono, sobre qué nos vamos a poder encontrar en esta tercera parte? Gracias. I'm keeping it pretty secret because we kept Pearl an entire secret the entire time we made it, and I'm trying to do the same with Maxine. What I would say is it takes place 6 years after X. Maxine is in it, and it's tonally as different from X as Pearl is from X, but it's nothing like Pearl. And that was sort of the idea of this trilogy of movies, is that yes, there are some characters that are in each movie, and yes, there are some themes and some subtext that there's continuity between the movies, but really what the connective tissue for me is
how sort of cinema is affecting the movies and the characters in the movies. And if X is a movie that's affected by this sort of independent 70s exploitation style filmmaking, and Pearl is a movie that's affected by this sort of glitz and glamour of Hollywood and wanting to be a part of that, Maxine is a different perspective. So I don't want to give too much away, but it will be as jarringly different as Pearl is from X. Maxine will be the same. La verdad es que quiero mantenerlo bastante en secreto. Con Per lo hicimos, lo mantuvimos todo en secreto y quiero hacer lo mismo con Maxine. La verdad, lo que sí puedo contar es que pasa 6 años más tarde que X. Maxine aparece y tiene un tono tan diferente de X como Per lo tiene de X también. Entonces, esta era la idea para estas películas. Sí que hay hilos que son lo mismo dentro de las películas, los personajes se mantienen, pero la conexión que yo busco es cómo afecta el cine en estas películas. Entonces, bueno, X es una historia concreta, pero después Pearl habla del glamour de Hollywood y Maxine pues, nos ofrece una perspectiva totalmente diferente. Pues hasta aquí la rueda de prensa. Thank you, Tai. Esta noche, Pearl en el auditorio y Time Machine Award for Tai. Yeah. Thank you for coming. Thank you. Muchas gracias.